Riley Browning era una niña rubia con unos enormes ojos azules que soñaba con ser una princesa, pero su sueño nunca se cumplió porque murió antes de cumplir los 9 años. Y su historia puso en entredicho a uno de los lobbies más poderosos de Estados Unidos. Un lobby que dice defender la libertad de los padres, que mueve millones de dólares y que ha conseguido que en muchos lugares del país un niño pueda desaparecer legalmente detrás de las puertas de su propia casa. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que no es un caso en sí, sino muchos casos, muchas historias que han sucedido y que siguen sucediendo por todo Estados Unidos. Una situación muy, muy triste y a mi parecer muy, muy indignante porque implica a menores e implica intereses que mueven millones de dólares. Pero para saber más, comencemos por una de esas historias. En el año 2015, cuando apenas habían transcurrido unas semanas desde el inicio del curso en la escuela primaria de Mount Lookout, una niña de 5 años llamada Riley Browning apareció una mañana en clase en silla de ruedas. Su familia explicó que había sufrido una rabieta, había dado una patada a una pared y se había fracturado el fémur. Esta historia no convenció en absoluto a Carrie Ciliberti, su profesora de educación física. Después de 34 años enseñando, sabía que el fémur es uno de los huesos más resistentes del cuerpo humano y que resulta muy difícil romperlo. Y además, si una patada hubiera sido lo bastante fuerte como para fracturarlo, pensó, lo lógico sería que también se hubiera roto el pie. Ciliberti conocía muy bien a Riley. Era una niña dulce de grandes ojos azules que hablaba constantemente de que algún día sería una princesa. Nunca se comportaba de forma agresiva ni protagonizaba rabietas. Eso sí, reclamaba la atención de su profesora más de lo que lo hacía la mayoría de sus compañeros. También llamaban la atención otros detalles. Apenas jugaba con el resto de niños y con frecuencia acudía a clase con ropa demasiado grande o totalmente inadecuada para la época del año, como pantalones largos o mangas largas en pleno calor sofocante. Al terminar la jornada escolar, mientras esperaba que fueran a recogerla, solía abrazarse con fuerza a Ciliberti, rodeándole la cintura con los brazos y aferrándose a sus piernas. Y mientras hacía esto le decía, «Te quiero, ¿puedes ser mi mamá?». Un día, durante una clase de yoga para los alumnos más pequeños, Riley le preguntó a su profesora si quería ver una de sus pupas. Se subió el pantalón y le enseñó una marca que a Filiberti le pareció clarísimamente la quemadura de un cigarro. Cuando le preguntó qué había ocurrido, la niña respondió con una frase inquietante. No me dejan hablar de eso. Y no habló. Riley acudía regularmente al colegio con arañazos y marcas de manos en distintas partes del cuerpo. Poco después, su familia le comunicó al centro que padecía un trastorno por atracón y que no debía recibir el desayuno escolar. Cuando la dirección pidió documentación médica que acreditara ese supuesto diagnóstico, recibió un papel escrito sobre un recetario médico que resultaba cualquier cosa menos profesional. A Filiberti le pareció bastante evidente que alguien había cogido un talonario de una consulta y había redactado la nota por su cuenta. Como docente, Filiberti estaba legalmente obligada a comunicar cualquier sospecha de malos tratos. Durante el año y medio que Riley permaneció en Mount Lookout, ella y otros profesores denunciaron en numerosas ocasiones sus preocupaciones ante los servicios de protección infantil. Para entonces la niña era bien conocida por esos servicios. Su propia madre, Janice Riston, llevaba tiempo presentando denuncias relacionadas con ella. Riston y el padre de Riley, Marty Browning Jr., se habían separado cuando la niña tenía 2 años. La batalla por la custodia fue especialmente dura y terminó dejando a la madre únicamente las visitas de fin de semana. El resto del tiempo, Riley vivía con su padre, la pareja de este, Julie Tichenel, varios hijos de Julie y la hermana de esta, Sherry Tichenel. Las señales de alarma habían comenzado incluso antes de que Riley llegara al colegio. Durante el verano en el que cumplió 4 años, fue atendida 4 veces en urgencias en apenas 2 meses, con lesiones en brazos, piernas y rostro, cortes, hematomas y un traumatismo craneal. Protección Infantil llegó a entrevistarla, pero aseguró no poder determinar con certeza dónde se habían producido los malos tratos y cerró el expediente sin conclusiones. Al año siguiente, ya en preescolar, Riley contó a su madre que le dolía la zona genital. Los médicos encontraron indicios compatibles con abusos. Sin embargo, tras cada visita a urgencias, la menor regresaba a casa. Los profesionales sanitarios destacaban que mantenía un carácter alegre y eso, incomprensiblemente, parecía pesar más que las lesiones que acumulaba la niña. La madre aseguraba que ni siquiera después de presentar una solicitud urgente ante el Tribunal de Familia
y de buscar ayuda en una organización de apoyo a mujeres víctimas de violencia, consiguió modificar el régimen de custodia. Ese mismo año, además, la asistencia de Riley al colegio se volvió bastante irregular. Su padre explicó a Protección Infantil que la mantenía en casa como castigo por un mal comportamiento. Toma ya. Cuando regresó de las vacaciones para empezar primero de primaria, sus profesores apenas la reconocieron. Según Ciliberti, parecía un esqueleto. Tenía profundas ojeras y llegaba al colegio pálida y temblando. Los docentes comenzaron a llevarla al baño durante los recreos para darle comida a escondidas. Así que la profesora volvió a avisar a Protección Infantil. A partir de ese momento, Marty, Julie y Sherry, padre, madrastra y hermana de la madrastra, decidieron dar un paso mucho más eficaz para impedir que nadie volviera a ver lo que ocurría con Riley. Dejaron de escolarizarla. Hicieron lo que se llama homeschooling. En Estados Unidos, incluso cuando existe una investigación abierta por parte de Protección Infantil, los padres o tutores pueden sacar a un menor del colegio para educarlo en casa. En 48 estados pueden hacerlo incluso si han sido condenados previamente por delitos cometidos contra menores. Y una vez que el niño pasa a recibir educación en el hogar, en la inmensa mayoría de los estados desaparecen los controles periódicos de bienestar y ni siquiera existe la obligación de realizar evaluaciones independientes que acrediten que el niño está aprendiendo algo. En otras palabras, basta con cerrar la puerta de casa para que en muchos casos desaparezcan también los testigos. Y a pesar de las múltiples denuncias que tenían en servicios sociales sobre la situación que estaba viviendo Riley, no hicieron absolutamente nada. Y pasaron años, ¿eh? Hasta que el 26 de diciembre de 2018, apenas unos días después de Navidad, Riley Browning murió. Tenía 8 años. La autopsia determinó que la causa inmediata de la muerte fue una sepsis provocada por una neumonía bacteriana. Durante el juicio que se produjo, evidentemente, la fiscalía sostuvo que Riley llevaba tiempo viviendo en unas condiciones de abandono muy graves. La niña presentaba desnutrición, un estado físico muy deteriorado y múltiples lesiones antiguas y recientes que ya habían despertado la preocupación de profesores médicos y trabajadores sociales antes de su muerte. Ese estado de debilidad hizo que su organismo tuviera muchas menos posibilidades de combatir una enfermedad que, con atención médica a tiempo, es tratable. Lo más llamativo es que, según la acusación, nunca fue llevada al médico cuando empezó a encontrarse mal. Precisamente por eso, el proceso judicial no giró en torno al homicidio por una agresión concreta, sino por abandono continuado. En junio de 2022, un jurado declaró culpables al padre, Marty Browning, a su madrastra, Julie Tichenel, y a la hermana de esta, Sherry Tichenel. Les acusaron de negligencia infantil con resultado de muerte. Finalmente fueron condenados a penas de entre 3 y 15 años de prisión. Y lo que es peor de todo esto es que el caso de Riley no es un caso aislado. En los últimos años, casos como este han ocupado cada vez más espacio en los medios de comunicación. Uno de los últimos ocurrió cuando los servicios de emergencia acudieron al incendio de una vivienda en Waterbury, en Connecticut. En el interior de la vivienda encontraron a un hombre de poco más de 30 años que apenas pesaba 31 kilos. Él mismo había provocado el incendio utilizando desinfectante de manos y un mechero para poder escapar. Explicó a la policía que llevaba encerrado en casa desde cuarto de primaria cuando su madrastra lo sacó de la escuela pública para educarle en casa. Antes de eso, sus profesores habían presentado al menos 20 denuncias al Departamento de Protección de Menores, alertando de signos de maltrato y desnutrición. Unos meses después, apareció un caso muy parecido en Nueva Jersey. Una joven de 18 años huyó de su domicilio y un vecino la llevó al hospital. Más tarde contó a la policía que llevaba años retenida en casa y que había sufrido todo tipo de agresiones desde que cursaba sexto de primaria. En aquel momento, sus padres la sacaron del sistema educativo para escolarizarla en casa. El proceso judicial contra sus padres todavía no se ha resuelto. El caso es, como os digo, que cada vez son más frecuentes las noticias de este tipo. Y esto es algo bastante incomprensible porque han intentado promulgarse leyes que prohíban que los niños desaparezcan del sistema escolar de esta manera. Uno de ellos fue el que inició Ciliberti cuando se puso en contacto con un diputado del Parlamento estatal intentando promulgar una ley frente a la que se han encontrado muchísimas dificultades. Este diputado redactó un proyecto de ley al que llamó Ley Riley, por medio de la cual se impediría a cualquier familia investigada por protección infantil retirar a sus hijos de la escuela para educarlos en casa,
aunque la investigación concluyera sin indicios de maltrato. Al día siguiente de que se presentara el proyecto, todos los firmantes, que eran nada menos que 41, recibieron un correo electrónico de un tal Mike Donnelly, que era el asesor jurídico de la Home School Legal Defense Association, es decir, de la Asociación de Defensa Legal de la Educación en Casa. Y en este correo calificaba la ley Riley de inconstitucional, antiestadounidense e innecesaria, e instaba a todos los diputados a retirar inmediatamente su apoyo. En cuestión de días, los grupos de educación en casa comenzaron a movilizarse en Facebook. Administradores de páginas estatales. Los administradores de estas cuentas de Facebook denunciaban que la ley atentaba contra los principios fundamentales de la libertad. Toma ya. Y diversas organizaciones pidieron a miles de familias que llamaran a sus representantes en el Congreso para exigirles que votaran en contra. Según contaba Ciliberti, estaban por todas partes, en las redes sociales, en los boletines legislativos, en pancartas, en las puertas de los colegios. Bueno, aquello fue un escándalo. Y por supuesto, todos estaban alentados por la Home School Defense Association, esta, a la que vamos a llamar HSLDA a partir de ahora, porque tiene un nombre muy largo. Bueno, pues como os digo, la propia HSLDA publicó un comunicado asegurando que el proyecto ponía en peligro a las familias que cumplen la ley, porque bastaría una sola denuncia a protección infantil para sacar a los niños de sus hogares y llevarlos a una escuela pública sin ninguna prueba de abuso o negligencia. En realidad eso no era lo que decía la propuesta, pero daba igual, ese mensaje prendió y las familias se pusieron completamente de uñas contra esta ley, no todas, algunas familias. Ese año, la ley Riley ni siquiera llegó a debatirse en la Comisión Parlamentaria de Educación. Pero ¿quién era la HSLDA y qué hacía y por qué existía? Bueno, pues esta asociación había nacido en 1983, cuando en la mayoría de los estados era ilegal que los padres sin formación docente educaran a sus hijos en casa. Desde entonces, la organización ha dedicado 4 décadas a desmontar prácticamente todas las regulaciones existentes y impedir que se aprobaran otras nuevas. El resultado ha sido extraordinariamente exitoso para sus intereses. Se calcula que en el curso 2024-25 había alrededor de 3,4 millones de estudiantes educados en casa en Estados Unidos, aproximadamente un 6% de la población escolar, que se dice pronto, ¿eh? En la mayoría de los estados, además, apenas existe control sobre la calidad de esa enseñanza. Los padres pueden impartir clase aunque ni siquiera hayan terminado la educación secundaria. En muchos casos no deben presentar evaluaciones anuales y en casi la mitad de los estados ni siquiera se obliga a enseñar determinadas materias y en menos de 10 cuentan con sistemas sólidos de evaluación externa, lo cual, como os podéis imaginar, deja un margen enorme para decidir qué se enseña o qué no. Desde su creación, la HSLDA ha combatido cualquier intento de regular los contenidos impartidos en el hogar o de equipararlos siquiera con los currículos de la enseñanza pública. Durante años ha comercializado materiales educativos que negaban la teoría de la evolución y actualmente sigue ofreciendo recursos educativos basados en una visión completamente sectaria sobre la familia, la política, la religión y otras muchas cosas. Y el problema no es solo este, el problema es que hay un negocio que mueve miles de millones de dólares porque se calcula que de media cada estudiante en casa consume alrededor de $4.000 en recursos educativos de todo tipo. Multiplicad, o si no, dejad que ya lo hago yo. $4.000 por 3,4 millones de estudiantes a mí me sale a 13.600 millones de dólares. Así que imaginaros si el pastel es goloso. Y no es que se pueda decir que estos materiales educativos contengan las más avanzadas investigaciones científicas y que se hayan gastado el dinero en unos estudios súper punteros. ¿Qué va? En sus libros la Biblia no se presenta, por supuesto, como un texto religioso que convive con el conocimiento científico. ¿Qué va? La Biblia es la fuente principal desde la que debe interpretarse toda la realidad. La ciencia, la historia, la política. Y estos conocimientos son solo válidos si no contradicen a las escrituras. Uno de los ejemplos más conocidos es la enseñanza de la evolución, o más bien la no enseñanza, porque ellos propugnan el llamado creacionismo de la Tierra joven. Según esta interpretación, Dios creó el universo, la Tierra,
y todos los seres vivos en 6 días literales, y la creación tuvo lugar hace apenas unos 10.000 años, no 4.500 millones, como sostiene cualquier persona con dos dedos de frente. La evolución se describe como una teoría sin pruebas suficientes o directamente como una explicación errónea que ha apartado a la sociedad de Dios. El objetivo declarado de estos libros es que el alumno aprenda ciencia desde una cosmovisión bíblica, lo que significa que si una evidencia científica entra en conflicto, por ejemplo, con el Génesis, debe reinterpretarse a la luz del relato bíblico. Esa visión afecta también a la paleontología, porque según ellos, los dinosaurios no desaparecieron hace 66 millones de años por el impacto de un cometa, un asteroide o un meteorito. ¿Qué va? Como la Tierra tiene 10.000 años, no pudieron desaparecer hace 66.000. Según ellos, los dinosaurios existieron durante el diluvio universal. Y cuando les preguntan que cómo se va a meter un dinosaurio en el arca de Noé, dice que es que lo que se metieron fueron los huevos, o bien crías muy, muy pequeñas. En fin, en estos programas también se enseña que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, y que el marido debe ejercer el liderazgo espiritual del hogar y que la esposa tiene como principal misión apoyar al marido y criar hijos. Ole tú. La maternidad se presenta como la vocación natural de la mujer y el feminismo moderno suele describirse como un movimiento extremo de unas cuantas locas que lo único que hacen es dar voces sin fundamento y debilitar a la familia. ¿Cómo te quedas? Pues eso. Podría seguir durante horas y horas contándoos magufadas cósmicas, pero prefiero poneros un ejemplo de hasta dónde llegan las cosas absurdas en estos manuales educativos. En 2023, un matrimonio de Ohio que dirigía una red de unas 2.400 familias que estaban vinculadas al supremacismo blanco, distribuyó materiales educativos que incluían textos de este señor con bigotito que invadió Polonia. El Departamento de Educación del Estado investigó el caso, pero concluyó que no podía intervenir porque la legislación de Ohio no prohíbe enseñar ideología de este tipo dentro de un programa de educación en casa. La HSLDA respaldó públicamente esta decisión, argumentando que sería un error imponer nuevas regulaciones a toda la comunidad homeschooling por los actos de una pequeña minoría extremista. ¿Qué os parece? Desde sus orígenes, la organización ha apelado a una idea profundamente arraigada en la cultura estadounidense, y es que los padres son responsables de la educación de sus hijos y también por eso deberían tener un control sobre lo que aprenden. La última vez que el Tribunal Supremo abordó directamente esta cuestión fue hace más de un siglo, y en aquella resolución el alto tribunal dejó claro que Estados Unidos no era la República de Platón, donde el Estado cría a los niños, sino un país en el que los padres tienen un papel esencial en la educación. Sin embargo, también reconoció que el Estado puede imponer regulaciones razonables. El problema es que nunca se definió quién decide qué es razonable, si los padres o el propio Estado. Y esto en la práctica ha dado lugar a que los padres cuyas creencias chocan con los valores mayoritarios de la sociedad tengan derecho a criar a sus hijos en aislamiento para garantizar que reproduzcan exactamente su misma visión del mundo y su mismo estilo de vida. Y lo que es peor, el actual modelo de homeschooling existe porque los grupos de presión favorables a esta educación en casa se han convertido en una fuerza política descomunal, al igual que pasa con el lobby de las armas. Para ejercer esa presión, recaudan alrededor de 12 millones de dólares en cuotas de sus socios y eso lo disfrazan de un supuesto compromiso para defender a los padres que educan a los niños en casa. Este compromiso ha llegado incluso a defender a padres cuyos hijos murieron bajo su custodia. Por poneros un ejemplo, en 1992 la organización intervino en el caso de Timothy y Kathleen Carroll y en su boletín los describía como una cariñosa pareja cristiana que llevaba 3 años sufriendo procesos penales e intervenciones de los servicios de protección infantil. Lo que el texto no contaba era que 5 de los hijos adoptivos del matrimonio habían muerto en apenas 9 meses, incluido uno que presentaba quemaduras provocadas con lejía. Los tribunales prohibieron a la pareja seguir educando en casa al resto de sus hijos, pero la HSLDA recurrió la decisión. En su publicación afirmaba que la resolución judicial suponía un abuso de discrecionalidad y una vulneración del derecho fundamental de los padres a proporcionar una educación cristiana a sus hijos. Y finalmente consiguió que recuperaran el derecho a seguir escolarizando en casa a los menores supervivientes. Pobres niños.
Y todo esto está teniendo unas consecuencias para ciertas familias y ciertos niños tremendas. Quizá el caso más famoso sea el de la familia Turpin, que creo que todos conoceréis. Si no lo conocéis, os lo resumo. En enero de 2018, la policía entró en una vivienda de California después de que una de las hijas de la familia de 17 años lograra escapar por una ventana y llamar al 911 utilizando un viejo teléfono móvil. Lo que encontraron los agentes cuando entraron en la casa fue a 13 niños de entre 2 y 29 años que vivían encerrados desde hacía un montón de años en unas condiciones lamentables. Varios de ellos estaban encadenados a sus camas con cadenas y candados, sufrían desnutrición extrema, apenas conocían el mundo exterior y algunos de ellos confesaron que no se habían duchado durante más de un año. Algunos de los hijos adultos pesaban tan poco que los policías pensaban que eran aún niños. Y lo más llamativo es que sobre el papel, aquellos niños estaban recibiendo educación. David y Louise Turpin, los padres, habían registrado oficialmente un centro de enseñanza privado llamado Sandcastle Day School, que en realidad no era más que la propia vivienda familiar, y allí declaraban que sus 13 hijos eran alumnos de un programa de homeschooling. Sin embargo, la supuesta escuela nunca fue inspeccionada por las autoridades educativas ni existía un control real sobre lo que ocurría dentro de la casa. Si se hubiera inspeccionado lo más mínimo, todo esto no hubiera sucedido. Pero la HSDLA, o como leche se llame, pues está para proteger a los padres. Que los padres tienen derecho a enseñar a los niños en casa, o no enseñarles, o esclavizarles, o atarles a la cama. Y otro ejemplo espeluznante es el caso de los Cedars, que ocurrió hace apenas 15 días, cuando las autoridades de Ohio rescataron a 16 menores de entre 18 meses y 18 años que vivían hacinados en una vivienda en condiciones insalubres, rodeados de desechos y confinados durante años, prácticamente como los Turpins, sin contacto con el exterior. La mayoría de ellos, de los 16, permanecían encerrados en una habitación de apenas 4 por 4 metros. 7 de los niños tuvieron que ser hospitalizados y 2 trasladados en helicóptero porque estaban tan graves que no sabían si iban a sobrevivir. La investigación reveló que todos ellos estaban oficialmente inscritos, como no, en un programa de homeschooling. Sin embargo, varios presentaban un retraso en el desarrollo tan severo que algunos ni siquiera eran capaces de hablar y la mayor de los hermanos de 18 años era incapaz de escribir su propio nombre. Ninguno de ellos había recibido educación real pese a figurar en un programa de homeschooling. La mayoría no sabía leer ni sumar ni cosas basiquísimas. ¿Por qué? Porque las autoridades jamás en la vida se preocuparon de ir a la casa a ver si se estaba desarrollando el programa. ¿Y por qué? Porque la defensa de la HSDLA esta, pues dice que no hay ninguna necesidad. Bueno, si os interesa saber qué ha pasado con este caso, la verdad es que cuando haya pasado un poco de tiempo y haya información fiable, haya salido el auto judicial y estas cosas, tengo pensado subirlo al canal porque es alucinante. De momento, los 4 adultos que vivían en la casa, que son los 2 padres y los 2 abuelos, están detenidos y acusados de 16 delitos, entre ellos poner en peligro a menores con el resultado de lesiones físicas graves. Y a pesar de estos casos tan aberrantes que os estoy contando, no pienso en absoluto que los padres que educan a sus hijos en casa sean potenciales maltratadores, que va. Esto sería una conclusión de verdad bastante injusta que además es desmentida continuamente por la realidad. Millones de familias ejercen esa opción con responsabilidad y los niños obtienen buenos resultados académicos. Pero los sistemas jurídicos no se diseñaron pensando en quienes actúan correctamente, sino en quienes utilizan las normas para hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron concebidos. Y esa diferencia explica por qué en Europa se ha seguido un camino completamente diferente al de Estados Unidos. Y aunque la regulación varía de un país a otro, la mayoría de los estados europeos entiende que la educación no consiste únicamente en adquirir conocimientos. También implica garantizar la socialización del menor, su contacto habitual con otros niños, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que profesores externos puedan detectar situaciones de riesgo cuando éstas existen. Por este motivo, muchos países europeos, en el caso de que permitan la educación en casa,
la someten a controles estrictos o solo la permiten en circunstancias muy, muy concretas. La idea que subyace en estos modelos europeos es que los padres desempeñan un papel esencial en la educación de sus hijos, pero el interés superior del menor exige que exista, al menos, un mínimo de supervisión pública. Y a mí esta me parece de verdad la opción más lógica. No es porque yo viva en Europa, no es porque en España esté prohibido el homeschooling, es porque he visto lo visto. Creo que realmente este tipo de enseñanza solo responde a dos cosas: el adoctrinamiento ideológico y el interés económico. Decidme a vosotros qué os parece. Sé que en esta ocasión no os he hablado de un caso en concreto, sino de muchos, os lo digo al principio, pero me parece que esta situación en la que viven tantos niños es un caso en sí mismo que merece la pena que se conozca y se difunda, porque en mi opinión es muy, muy, muy desconocido. Y bueno, con estos datos se acaba nuestro caso de hoy. Antes de despedirme del todo, quería deciros una cosa, y es que a partir de la semana que viene, en este canal voy a subir vídeos en lugar de cada semana, cada 15 días, porque necesito tomarme un respiro. Estoy agobiadísima, ya os lo dije en Navidad, necesito descansar un poco. Entre los 2 canales y mi trabajo no doy abasto. Tenía vídeos preparados con antelación, pero ya los he consumido todos, y para llegar a cumplir con un caso cada semana ando con la lengua fuera, y de verdad que es que necesito tomarme un respiro. Así que bueno, en este canal, no en Tinta Roja, en este canal, desde la próxima semana, subiré casos cada 15 días. O sea que la semana que viene no habrá caso. Esperando que comprendáis mi situación, que me imagino que será también en la que estáis muchos, me despido hasta dentro de 15 días. Recordaros que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes, así que si queréis escucharme, ahí estaré. Bueno, y ahora me he quedado un poco en blanco, porque como siempre digo hasta la semana que viene, pues os diré hasta la quincena que viene.